nombre es Daniel, y hasta hace unos años, yo no creía en nada paranormal. Siempre pensé que las historias sobre fantasmas en hospitales eran exageraciones inventadas por el cansancio o el miedo. Pero después de lo que viví acompañando a mi mamá, ya no estoy tan seguro. Todo pasó cuando mi mamá fue internada por una infección bastante fuerte. Nada paranormal, nada extraño, solo una enfermedad que terminó complicándose más de lo esperado. Estuvo hospitalizada casi 2 semanas. Y como mis hermanos trabajaban fuera de la ciudad, yo era quien se quedaba con ella durante las noches. El hospital era viejo, muy viejo, de esos hospitales donde los pasillos parecen no terminar nunca, paredes blancas desgastadas, luces parpadeando algunas veces, y ese olor permanente a medicamento y cloro. Durante el día había movimiento, doctores, enfermeras, pacientes. Pero en la madrugada, el lugar se transformaba completamente. Todo se volvía silencioso, pesado, como si el hospital entero estuviera dormido. Las primeras noches fueron normales. Yo dormía poco. La verdad estaba agotado. Pasaba horas sentado junto a la cama viendo el monitor cardíaco de mi mamá o mirando por la ventana mientras llovía afuera, hasta que apareció ella. La primera vez fue como a las 3 de la mañana. Escuché unos pasos lentos acercándose por el pasillo. Después la puerta se abrió suavemente, y entró una mujer. Llevaba uniforme blanco impecable, muy distinto al uniforme moderno del resto del personal. Su ropa parecía antigua, perfectamente planchada, ni una sola arruga, el cabello oscuro recogido, y una expresión increíblemente tranquila. Recuerdo que me sonrió apenas entró. Después revisó el suero de mi mamá, acomodó la cobija, y le habló con una voz muy suave. Mi mamá estaba dormida, pero pareció tranquilizarse apenas la enfermera le tocó la frente. Yo pensé que simplemente era personal nocturno, aunque algo me parecía raro. No llevaba gafete, ni escuché que entrara nadie más al área. Antes de salir, la enfermera me miró y dijo, ella va a estar bien, y luego salió del cuarto. Lo extraño fue que apenas pasó eso, mi mamá dejó de quejarse del dolor. Esa noche durmió tranquila por primera vez desde que la internaron. A la mañana siguiente le comenté a otra enfermera sobre la mujer que nos ayudó. Pensé que quizá era alguien del turno nocturno, pero la enfermera solo me miró confundida. Me dijo que durante esa madrugada nadie había pasado por el cuarto. Yo pensé que quizá simplemente no sabía, y no le di importancia, pero la mujer volvió a aparecer, siempre a la misma hora, entre las 3 y las 3:30 de la madrugada, siempre sola, siempre caminando lentamente por el pasillo. Nunca hacía ruido más allá de esos pasos suaves acercándose por el área vacía, y cada vez que entraba, el ambiente del cuarto cambiaba. El monitor cardíaco dejaba de sonar tan acelerado, mi mamá respiraba mejor, y hasta el dolor parecía desaparecerle. Con el paso de los días empecé a sentirme más tranquilo cuando ella aparecía, porque honestamente, parecía cuidar mejor a mi mamá que algunas personas del hospital, pero empezaron a pasar cosas raras. Una madrugada me asomé al pasillo después de que salió del cuarto, y vi que caminaba hacia una zona oscura del hospital, un área donde las luces estaban apagadas. Lo raro es que nunca escuché puertas abrirse, simplemente avanzó hacia la oscuridad y desapareció. Otra noche un señor del cuarto de enfrente me preguntó algo que todavía recuerdo perfectamente. Me dijo, ¿también la vio? Sentí un escalofrío. Le pregunté a quién, y él respondió, la enfermera de blanco, dicen que aparece con los pacientes graves. Intenté reírme, decirme que solo eran rumores de hospital, pero ya empezaba a sentir miedo, porque había algo extraño en esa mujer. Algo que no parecía normal. La noche que todo cambió, llovía muchísimo. El hospital estaba casi vacío.
y como a las 3:15 de la madrugada escuché otra vez aquellos pasos acercándose lentamente por el pasillo. La enfermera entró al cuarto, pero esa vez noté algo distinto. Su uniforme estaba completamente seco, ni una sola gota, aunque afuera estaba cayendo una tormenta horrible. Se acercó a mi mamá y comenzó a acomodarle el oxígeno. Entonces por primera vez pude verla bien de cerca. Su piel era demasiado pálida, y sus ojos parecían cansados, muy tristes, como si hubiera llorado muchísimo. Mi mamá despertó lentamente, y apenas vio a la enfermera, le tomó la mano. La mujer solo le sonrió. Después me miró directamente y dijo algo que hasta hoy no puedo olvidar. Ya no la dejes sola. Sentí un escalofrío horrible, y antes de que pudiera responder, la enfermera salió del cuarto. Esta vez decidí seguirla. No sé por qué, tal vez curiosidad, tal vez miedo, pero salí detrás de ella. El pasillo estaba completamente vacío. Solo se escuchaba el ruido de la lluvia golpeando las ventanas y el zumbido lejano de algunas máquinas del hospital. Vi cómo la enfermera dobló hacia una sección antigua del hospital, una zona oscura que parecía abandonada. Había varias puertas cerradas y luces apagadas. Seguí avanzando lentamente, hasta que la vi detenerse frente a una puerta metálica vieja. La enfermera giró ligeramente la cabeza, como si supiera que yo estaba ahí, y entonces, simplemente entró en la oscuridad del cuarto. Sin abrir la puerta, sin hacer ruido, desapareció. Sentí como se me gelaba todo el cuerpo. Retrocedí inmediatamente, y al hacerlo vi algo oxidado colgado junto a la pared. Una placa vieja, cubierta de polvo. Decía, área clausurada. Al día siguiente pregunté discretamente sobre esa zona. Una enfermera mayor se quedó completamente callada cuando describí a la mujer. Después me preguntó, ¿el uniforme estaba perfectamente planchado? Sentí un nudo en el estómago. Le dije que sí, y la señora se puso pálida. Me contó que hace muchos años una enfermera muy querida trabajaba ahí. Siempre ayudaba a los pacientes más graves, pero murió durante una madrugada mientras atendía una emergencia en esa misma área del hospital. Desde entonces, muchos pacientes aseguran verla caminando por los pasillos durante la noche. Algunos dicen que aparece antes de que alguien muera, otros, que intenta cuidar a quienes todavía pueden salvarse. Esa misma noche mi mamá empezó a mejorar, y pocos días después le dieron el alta. Antes de irnos, mi mamá me dijo algo que me dejó helado. Me preguntó dónde está la enfermera tan amable que venía en las noches. La del uniforme antiguo, la que siempre olía a perfume de rosas. Nunca le conté nada de la mujer, y lo peor es que yo también había notado ese perfume. No quiero decir el nombre del hospital, y honestamente, después de lo que viví ahí, prefiero mantenerlo así. Todo pasó hace unos 4 años. En ese tiempo trabajaba instalando cámaras de seguridad y sistemas eléctricos en edificios viejos. Una noche nos llamaron para revisar una falla eléctrica en un hospital bastante antiguo a las afueras de la ciudad. El problema, según dijeron, era que algunas cámaras dejaban de funcionar exactamente a la misma hora de la madrugada. Entre las 2:40 y las 3 a.m., pensé que sería algo sencillo: cableado viejo, humedad, algún corto, nada fuera de lo normal. Fui con otro compañero llamado Sergio. Llegamos cerca de las 11 de la noche, y desde afuera el hospital ya daba mala espina. Era enorme, viejo, con varias áreas apagadas, y demasiadas ventanas oscuras. La lluvia apenas comenzaba, y el estacionamiento estaba casi vacío. Solo había unas cuantas ambulancias y vehículos del personal. Cuando entramos, sentí ese típico olor a medicamento mezclado con humedad. El guardia de seguridad nos recibió rápido, como si quisiera terminar el asunto lo antes posible. Nos explicó que las cámaras del ala norte llevaban semanas fallando.
siempre a la misma hora, y siempre en el mismo pasillo. Le pregunté qué había en esa zona. El hombre dudó unos segundos antes de responder. Nada importante, pero su cara decía otra cosa. Nos llevó hasta el cuarto de monitoreo, y ahí vimos las grabaciones. A las 2:43 AM exactamente, la imagen empezaba a llenarse de interferencia. Las cámaras vibraban ligeramente, y después, todo se iba a negro. Solo en ese pasillo. Lo raro es que el resto de cámaras funcionaban perfectamente. Mi compañero empezó a revisar el sistema mientras yo fui a inspeccionar el cableado. Y fue ahí donde vi el letrero, área clausurada. Las puertas estaban bloqueadas con cadenas viejas, las luces apagadas. Y aún así, había algo raro ahí, como si alguien estuviera observando desde el otro lado del pasillo. Intenté ignorarlo, pensé que era sugestión. Pero cuando regresé con Sergio, él estaba viendo fijamente uno de los monitores. La cámara del área clausurada había vuelto a encenderse sola, y por unos segundos se veía claramente una silueta parada al fondo del pasillo, alta, completamente inmóvil. Sentí como se me gelaba el cuerpo. Le pregunté al guardia quién era esa persona. El hombre palideció inmediatamente y apagó el monitor. No entren ahí, dijo. Eso fue todo. No explicó nada más. Pero en ese momento ya era demasiado tarde para ignorarlo, porque poco después comenzaron los ruidos. Primero fueron sonidos metálicos, como camillas moviéndose a lo lejos. Después, algo parecido a respiraciones. Y finalmente, una voz, muy baja, como si alguien estuviera hablando detrás de las puertas clausuradas. Mi compañero quiso irnos inmediatamente, y honestamente yo también, pero el encargado del hospital insistió en que debíamos terminar el trabajo esa noche. Pagaban bastante bien, y terminamos aceptando. Error enorme. Cerca de las 2:30 de la madrugada, las luces comenzaron a fallar. Todo el pasillo empezó a parpadear. La lluvia golpeaba durísimo las ventanas, y el hospital se sentía extrañamente vacío, demasiado vacío. Ni siquiera escuchábamos pacientes, ni doctores, nada, solo el zumbido eléctrico y el eco de nuestros pasos. Entonces pasó. La cámara volvió a encenderse sola, y esta vez la figura estaba más cerca, mucho más cerca. No se le veía el rostro, solo una silueta extremadamente alta parada en medio del pasillo oscuro, completamente quieta. Sentí un escalofrío horrible. Mi compañero empezó a decir que nos fuéramos ya, pero antes de movernos, las luces se apagaron por completo. Todo quedó en oscuridad. Durante unos segundos no vimos absolutamente nada. Solo escuchábamos la lluvia afuera y algo arrastrándose lentamente sobre el piso. Después las luces de emergencia se encendieron, rojas, tenues. Y fue entonces cuando vimos que la puerta del área clausurada estaba abierta. Las cadenas estaban tiradas en el suelo. Mi compañero comenzó a maldecir nervioso. Yo apenas podía respirar. Y entonces, escuchamos una camilla rechinando lentamente dentro del pasillo, como si alguien la estuviera empujando, pero no se veía nadie. La camilla salió lentamente desde la oscuridad, vacía, manchada, y moviéndose sola. Retrocedimos inmediatamente, pero algo peor apareció detrás. Una figura altísima, demasiado delgada, con bata de hospital, y una cabeza inclinada de forma antinatural. La cosa comenzó a avanzar lentamente hacia nosotros, sin correr, sin hacer ruido, solo caminando, y mientras más se acercaba, más fuertes se escuchaban las respiraciones alrededor, como si hubiera más personas ocultas dentro de la oscuridad. Mi compañero salió corriendo primero, y yo hice exactamente lo mismo. No me importa admitirlo. Corrimos por ese hospital como nunca había corrido en mi vida. Escuchábamos pasos detrás de nosotros, lentos, pesados, pero nunca nos atrevimos a mirar atrás.
Cuando llegamos al lobby, el guardia ya nos estaba esperando, como si supiera exactamente lo que acababa de pasar. Le gritamos que había alguien ahí adentro, pero el hombre solo bajó la mirada y dijo algo que jamás voy a olvidar. Les dije que no entraran. Nos fuimos inmediatamente, ni siquiera cobramos completo el trabajo, y jamás regresamos. Tiempo después logré averiguar algo sobre esa área. Años atrás, esa sección del hospital había sido cerrada después de varios incidentes extraños durante la madrugada. Pacientes desaparecidos, personal que renunciaba después de escuchar cosas en los pasillos, y un incendio del que casi no existen registros. Desde entonces, muchas personas aseguran que algo sigue caminando ahí, especialmente entre las 2:40 y las 3 de la mañana. Y honestamente, después de esa noche, yo también lo creo. Prefiero no decir en qué hospital pasó esto. Todavía hay personas trabajando ahí, y honestamente, no quiero problemas. Todo ocurrió cuando tenía 27 años. En ese tiempo trabajaba como camillero nocturno en un hospital bastante grande al norte del país. No era un trabajo fácil. Las madrugadas en un hospital son completamente distintas a lo que la gente imagina. Durante el día todo parece normal. Hay ruido, movimiento, doctores hablando, pacientes entrando y saliendo. Pero en la noche, el hospital cambia, especialmente después de las 2 de la mañana. Los pasillos se sienten eternos, el silencio pesa, y hay zonas donde simplemente nadie quiere estar solo. La peor de todas era la morgue. Todos evitábamos pasar demasiado tiempo ahí, y no precisamente por los cuerpos. Había algo raro en ese lugar, algo que incluso el personal más antiguo evitaba mencionar. Los guardias decían que a veces se escuchaban puertas abrirse solas. Algunos doctores aseguraban haber visto sombras moviéndose dentro de los pasillos del sótano. Y los camilleros, bueno, nosotros teníamos una regla no escrita: nunca bajar solo después de las 3 de la mañana. Yo me burlaba de eso. Pensaba que eran historias inventadas por el cansancio. Hasta aquella noche. Recuerdo perfectamente que estaba lloviendo, una lluvia fuerte, de esas que hacen que el hospital entero se sienta todavía más vacío. Esa madrugada faltó personal, y cerca de las 3:20 am me pidieron bajar un cuerpo a la morgue. No quería hacerlo solo, pero todos estaban ocupados, así que tomé la camilla y bajé al sótano. Desde que entré al elevador empecé a sentirme incómodo. No sé cómo explicarlo. Era esa sensación de que algo no estaba bien, como si alguien te estuviera observando. Cuando las puertas del elevador se abrieron, sentí el aire helado del sótano. Las luces eran tenues, algunas parpadeaban, y el pasillo hacia la morgue estaba completamente vacío. Solo se escuchaba el ruido lejano de la lluvia golpeando las tuberías del edificio. Avancé lentamente empujando la camilla, intentando terminar rápido, y entonces escuché algo. Una puerta metálica cerrándose a lo lejos. Me detuve. Pensé que quizá era otro trabajador, pero el pasillo estaba vacío, completamente vacío. Seguí caminando, intentando ignorarlo. Cuando llegué a la morgue, la puerta ya estaba abierta. Eso me incomodó muchísimo, porque siempre permanecía cerrada. Entré. El lugar estaba más frío de lo normal, muchísimo más frío. Dejé la camilla junto a una de las gavetas metálicas, y fue ahí cuando escuché respiración, lenta, profunda, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Sentí como se me gelaba todo el cuerpo. Me giré rápidamente. No había nadie, pero entonces vi algo peor. Una de las gavetas estaba ligeramente abierta, apenas unos centímetros, y juro por mi vida que yo vi movimiento ahí dentro. Retrocedí inmediatamente. Pensé que quizá el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero entonces la gaveta se abrió un poco más, muy despacio,
como si alguien estuviera empujándola desde adentro. Sentí el corazón golpeándome en el pecho, y en ese momento escuché algo que jamás voy a olvidar. Una voz, débil, ronca, como si alguien hubiera pasado muchísimo tiempo sin hablar. La voz dijo, ayúdame. Retrocedí tan rápido que casi caigo al suelo. Quise convencerme de que había alguien vivo ahí dentro, que quizá cometieron un error, pero algo dentro de mí sabía perfectamente que no era eso, porque el olor del lugar cambió. El aire empezó a oler a humedad, a tierra mojada y a algo podrido. La luz comenzó a fallar, y entonces la gaveta se abrió completamente. Lo que salió de ahí no parecía una persona. Era una figura extremadamente delgada, pálida, con la piel grisácea pegada al cuerpo, los ojos completamente abiertos, y la boca torcida de una manera horrible. La cosa comenzó a salir lentamente de la gaveta, como si sus huesos apenas pudieran sostenerla. Yo no podía moverme, sentía las piernas completamente congeladas. La criatura levantó la cabeza lentamente y comenzó a mirarme fijamente. Lo peor eran sus ojos, porque parecía completamente consciente, como si entendiera perfectamente quién era yo. Entonces sonrió, una sonrisa lenta, antinatural, y dio un paso hacia mí. Eso fue suficiente. Salí corriendo. No me importó dejar todo tirado. Corrí hacia el elevador mientras escuchaba algo arrastrándose detrás de mí sobre el piso. El sonido era lento, pesado, como si algo caminara torciendo el cuerpo. Presioné el botón del elevador desesperadamente, pero las puertas tardaban muchísimo, y los sonidos seguían acercándose. Cuando por fin el elevador abrió, entré inmediatamente, y justo antes de que las puertas cerraran, la vi, parada al fondo del pasillo, bajo las luces parpadeantes, observándome, completamente inmóvil. Nunca olvidaré esa cara, ni esa sonrisa. Al día siguiente renuncié. No dije la verdadera razón, solo me fui, pero antes de irme hablé con uno de los guardias más antiguos del hospital, y cuando le conté lo que vi, el hombre no pareció sorprendido, solo me preguntó algo. ¿Te habló? Sentí un escalofrío. Le dije que sí. Entonces el guardia bajó la mirada y respondió, no eres el primero. Después me contó algo que todavía me cuesta creer. Años atrás, durante una inundación en ese hospital, varios cuerpos permanecieron horas atrapados en la morgue debido a una falla eléctrica. Desde entonces, hay trabajadores que aseguran escuchar voces dentro del sótano durante la madrugada, y algunos dicen haber visto cosas moviéndose dentro de las gavetas. Nunca volví a trabajar en un hospital, y honestamente, después de esa noche, jamás volvería a entrar solo a una morgue.